Don't. Are American personnel and assets at risk, Mr. President? Mr. President, are American troops at risk as well? We are devoted to the defense of Israel. We will support Israel. We will help defend Israel, and Iran will not succeed. Thank you very much. En fin, viaje con el inserso. Ina Fina Génova. Venga, vamos, Xavi. ¿Para qué me invitan? El análisis internacional de Ina Afino-Génova. Después del ataque nocturno de Irán contra Israel sin víctimas mortales, aunque sí con algunos daños, como ya mencionó Sugas, en la base aérea de Nevatim, al sur de Israel, la pregunta que se hicieron muchos es: ¿qué pasa ahora? ¿Y ahora qué? ¿Una guerra global que arrastrará a todo Oriente Medio? ¿Un conflicto mayor con potencial nuclear? ¿Cuáles serán las consecuencias? Bueno, en las últimas horas se publicaron unas cuantas filtraciones en medios estadounidenses y la mayoría se resume en que países occidentales, que no tuvieron mucho que decir durante más de medio año observando la masacre israelí en Gaza y que sí fueron rapidísimos condenando a Irán, pues ahora buscan evitar una escalada. Escribía hoy Olga Rodríguez en el diario.es que tras el bombardeo israelí contra la embajada de Irán en Damasco, Teherán insinuó que una condena al mismo en la ONU podría ayudar a evitar una respuesta militar. Vamos, que existían herramientas diplomáticas para reducir esa tensión y nadie recurrió a ellas. Menos mal que ahora quieren evitar una desescalada. Pues sí, según Político, la administración de Biden insiste en que Israel no responda a ese ataque. La palabra respuesta aquí es bastante cuestionable porque con su lanzamiento de drones y cohetes, Teherán respondía a su vez al bombardeo de su embajada en Damasco, del que hablaba Sugas también, en el que Israel asesinó a 13 personas. Claro, en realidad la palabra respuesta también es cuestionable en sí misma porque las leyes internacionales no contemplan ningún derecho a respuesta o a represalias, sino solo el derecho a la legítima defensa. Es decir, no existe ningún derecho al ojo, por más que se pretenda normalizar. Efectivamente, y pese a que no exista ese derecho, todos especulan con esa respuesta israelí. Según Axios, los líderes de los países del G7 quedaron en intentar convencer a Netanyahu para que no tome ninguna medida en represalia. El secretario del Departamento de Defensa de Estados Unidos, John Kirby, dijo directamente en una rueda de prensa que Joe Biden no cree que los ataques iraníes justifiquen una ampliación de la guerra y tampoco que esos ataques vayan a provocar un estallido mayor en Oriente Medio. Y finalmente, New York Times publicó, citando a funcionarios de Israel, que Tel Aviv canceló un ataque en respuesta contra Irán después de una conversación telefónica de Joe Biden con Netanyahu. Claro, porque la última palabra casi siempre la tiene Washington, que no ha querido parar la masacre de palestinos en ningún momento, pero que tampoco parece querer ahora extender mucho el conflicto más allá de Gaza. A diferencia de Netanyahu, a quien aparentemente sí le convendría extender el conflicto mucho más allá, provocar la entrada de otras fuerzas en él, concretamente de Irán, asegurar el apoyo militar de Estados Unidos y seguir masacrando Gaza con la atención internacional dispersa en otros frentes. De esa manera se mantiene en el poder y sigue exterminando al pueblo palestino impunemente y desarrollando su plan genocida. En los últimos meses han sido recurrentes las publicaciones en los medios estadounidenses acerca del temor que tiene Biden de que Netanyahu intente meter a Estados Unidos en una guerra contra Irán. Israel, obviamente, nunca lo declaró públicamente, pero parece un objetivo lógico dentro de su modus operandi. Esos más de 6 meses de ataque contra los palestinos demostraron, como ya dijimos aquí, que Tel Aviv es capaz de masacrar a población desarmada y matarla de hambre, pero no es capaz ni de exterminar a Hamas, cuya capacidad militar es incomparable con la del ejército israelí, ni de lograr la liberación de los rehenes, que supuestamente era uno de los objetivos, por más que casi nunca lo parezca. Partiendo de ahí, Israel, por su cuenta, no sería capaz de enfrentarse ni a Hezbollah, como no fue capaz de enfrentarla en 2006, con la que ya tiene, una experiencia de derrota, ni mucho menos sería capaz de enfrentarse a Irán, salvo con armas nucleares de las que dispone, por cierto. Una guerra de Israel contra Irán sin apoyo logístico, militar, financiero y retórico de Estados Unidos no es que no tenga sentido para Israel, es que puede llegar a ser catastrófica, por lo tanto. ¿Y por qué Estados Unidos evita ese enfrentamiento? ¿A qué vienen todas esas publicaciones pintando a Biden como el gran pacificador de Oriente Próximo? Cuéntanoslo. Bueno, evidentemente no porque Estados Unidos tenga un gran aprecio por Irán y por su pueblo, por la humanidad en general, sino precisamente por ese cálculo de riesgos y beneficios. A Washington no le importaría golpear a Irán, pero la pregunta es
¿Con qué? Irán es un estado hipermilitarizado que no vas a destruir con ataques aéreos. Se necesita un ejército terrestre que entre en guerra en un país de 90 millones de habitantes, que es la población de Irán. Pues tiene que ser numeroso, mucho más numeroso que el que tiene Rusia para invadir Ucrania, por ejemplo. ¿Tiene Estados Unidos semejantes fuerzas en la región? Pues no. Y todo ello con la guerra de Ucrania de fondo, que Estados Unidos está financiando, y su inquietud permanente por el Asia-Pacífico, Taiwán y China. Y teniendo en cuenta que cuando hablamos de Irán también estamos hablando de una eventual potencia nuclear a estas alturas. En febrero, el Instituto Estadounidense para la Ciencia y la Seguridad Internacional, una organización especializada en temas de no proliferación nuclear, sacó un informe que concluyó que en un plazo de 7 días Irán produciría alrededor de 25 kilos de uranio enriquecido, monto equivalente a 1/3 de la bomba Little Boy que destruyó Hiroshima. Según el mismo análisis, en un año Irán se haría con un arsenal nuclear en toda regla. Sumémosle a esto el hecho de que el país ya cuenta con misiles balísticos de producción propia, los Sayil. Entrar en una guerra contra Irán es entrar en una guerra que puede potencialmente volverse nuclear. Apocalipsis nuclear para salvar a Bibi Netanyahu, una alternativa de dudoso interés para Biden, claro. Además de disponer de su propio ejército, armamento y probablemente armas nucleares, que no se nos olviden los denominados proxies que tiene Teherán en la región, que ya han estado actuando contra Israel en estos últimos meses y que es de suponer que, por lo tanto, en un conflicto mayor tampoco se quedarían de brazos cruzados. En este programa les hemos hablado varias veces del denominado Eje de la Resistencia, una alianza informal liderada por Irán y compuesta por organizaciones armadas como Hezbollah, Hamas, los hutíes de Yemen, los chiíes de Irak y distintas brigadas en Siria. Solo el grupo chií libanés Hezbollah cuenta con unos 100.000 soldados, centenares de miles de misiles a su disposición, vehículos blindados, tanques, sistemas de misiles tierra-aire. Hace un mes la organización publicó un informe en el que revelaba que en los últimos meses llevaron a cabo más de 1.000 operaciones militares en la frontera israelí, destruyendo cientos de equipos militares y matando o hiriendo a unas 2.000 personas. Más allá de que estas cifras sean o no reales, nos dan una idea de las dificultades que entrañaría para Israel extender más aún el conflicto pese a su evidente superioridad militar. E Irak es otro punto importante en ese eje de resistencia. La invasión estadounidense de ese país provocó la proliferación de diferentes grupos paramilitares. Uno de ellos son las Fuerzas de Movilización Popular que, según Middle East Eye, el año pasado, se convirtieron en la tercera fuerza militar más grande del país. Ese crecimiento se explica por el respaldo y la financiación de Teherán. Y hay más facciones chiitas respaldadas por Irán en ese país, la organización Al-Badr, las brigadas Imam Ali y un largo etcétera de denominaciones que incorporan a decenas de miles de milicianos. Luego están los hutíes de Yemen, que comparten objetivos con Irán, brigadas de chiitas de Pakistán y Afganistán. En fin, que el ataque en respuesta que parece ansiar Netanyahu activará decenas de nuevos bumeranes que sumirán la región en nuevas masacres. Y no debemos olvidar además algo importante, que cuando la cosa se pone fea en Oriente Medio, o todavía más fea de lo habitual, las consecuencias luego pueden llegar también hasta París, Londres o Madrid. Sin embargo, el propio Irán parece no querer una guerra mayor. Ya anunció que la misión está finalizada, como venimos diciendo. Si el informe que citamos antes sobre la fabricación de armas nucleares en Irán es cierto, entonces Teherán necesita ahora tiempo para poder completar sus planes y una guerra los frustraría. Así que parece que a Irán le convendría más seguir en esta suerte de guerra híbrida, larvada contra Israel por medio de sus proxies, los hutíes por un lado en Yemen, Hezbollah por otro en el Líbano y Netanyahu empantanado en Gaza, mostrando la naturaleza de su régimen sionista a todo el mundo. Así es, el único que parece querer esa guerra regional es Netanyahu, precisamente para seguir en el poder, como hemos dicho, y para garantizar esa absoluta impunidad con la que se ha movido a lo largo de estos meses. En definitiva, con todo esto podemos entender que si no va a haber un ataque en respuesta, más allá de los temas legales, que a Israel, como sabemos, llevan décadas sin importarle lo más mínimo, no es porque a Biden le importe mucho el bienestar de la población que vive en Oriente Medio, y muchísimo menos porque le importe a Netanyahu. Es simplemente porque el balance del coste-beneficio les saldría en principio insoportablemente caro a día de hoy, porque es una guerra que ven que no pueden ganar a corto plazo sin un gasto desmesurado en recursos y en vidas de sus propias fuerzas. Gracias, compañera.
chamber, certain members of the council, including the US, UK and France, has chosen once again to turn a blind eye to reality and overlook the root causes contributing to the current situation. Hoy nos acompaña Alejandro López de Descifrando la Guerra. Alejandro, gracias por atendernos una vez más. Un placer, como siempre. Ina. ¿Qué tal, Alejandro? Gracias por estar aquí. En caso de que el conflicto se vaya internacionalizando, ¿qué posicionamientos cabe esperar a nivel regional? Me refiero, ¿dónde va a estar Turquía? ¿Dónde van a estar los países del Golfo? ¿Cómo va a estar esa correlación de fuerzas, de apoyos, y etcétera? Bueno, mira, la presencia estadounidense en Oriente Medio es verdad que es más o menos conocida, pero cabe señalar que Estados Unidos tiene infraestructura en Turquía, en Siria, en Irak, Kuwait, Qatar, Bahrein, Omán, Arabia Saudí, Emiratos Árabes, Jordania. Es decir, el despliegue de los países árabes y no árabes de la región con Estados Unidos es tal que ahora mismo cabe una gran duda de que pudieran posicionarse en contra de los intereses estadounidenses. Hemos visto ya que Jordania ha participado en la defensa de Israel. Hay una pequeña crisis que ha pasado un poco más desapercibida entre Jordania e Irán, porque se han acusado de esto, ¿no? De estar Irán acusando a Jordania de haber defendido a Israel y Jordania acusando a Irán de tergiversar esa intención, porque lo que harían es defender su espacio aéreo, incluso si fuera un ataque israelí por su espacio aéreo. Yo tengo mis serias dudas de que Jordania, por ejemplo, fuera a derribar un misil o cualquier proyectil israelí en dirección a Irán. Es algo que probablemente podamos comprobar con el tiempo. Pero hay algunos países de la zona de los que he mencionado que sí creo que podrían no permitir a Estados Unidos utilizar su espacio aéreo o sus capacidades en el terreno. Todos los que he mencionado en la lista, pues Qatar y Turquía son de los países que quizá me encajan menos con una colaboración con Estados Unidos ahora mismo, si es para una guerra con Irán, pero hay otros que tampoco, por ejemplo Siria e Irak, que son países donde su presencia militar es no acordada con los gobiernos. Al menos la de Irak es bastante... hay un acuerdo, pero no es deseada por ningún elemento del Estado iraquí. Entonces, esas capacidades tampoco creo que estén en estos momentos pues a disposición de Estados Unidos para defender a Israel o atacar a Irán, en caso de una guerra regional mucho más amplia, porque ahora mismo yo considero que la respuesta será únicamente por parte de Israel. Alejandro López, muchísimas gracias por atender una vez más a La Base. Hasta pronto. Hasta pronto a todos.